En esta oportunidad vamos a hacer el estudio de la doble proyección ortogonal de un punto que pertenece a una recta. Para ello vamos a tomar el ejemplo del punto Z que pertenece a la recta R. La doble proyección ortogonal de dicho punto se va a realizar como se realizó anteriormente, manteniendo el principio de doble proyección ortogonal, es decir, a través del punto en cuestión se traza el rayo de proyección perpendicular al plano, en este caso horizontal de proyección, y se genera la proyección horizontal del punto. Asimismo, se realiza se genera el rayo de proyección perpendicular al plano vertical de proyección y de tal manera que se genera la proyección vertical del punto. Lo que podemos deducir aquí y darnos cuenta es que la doble proyección ortogonal del punto va a coincidir o va a estar sobre la doble proyección ortogonal de la recta. Es decir, que la proyección horizontal del punto Z quedará sobre la proyección horizontal de la recta R y la proyección vertical del punto Z quedará sobre la proyección vertical de la recta R. Dicho punto Z tendrá una ubicación específica en el espacio, y si trazamos paralelas a los rayos de proyección por cada una de las proyecciones de dicho punto, como podemos observar, en este caso paralela al rayo de proyección que genera la proyección horizontal, hacemos esa dirección por la proyección vertical del punto, y al cortar el eje X generamos este punto de referencia X, y paralela al rayo de proyección que genera la proyección vertical del punto por la proyección horizontal del mismo, coincidirá con el corte en el eje X o línea de tierra en este punto X. Estas dos direcciones que acabamos de trazar, una en color violeta y otra en color verde, serán lo que luego formarán el alineamiento cuando se proceda a pasar de la situación tridimensional al sistema diédrico. Si medimos estas direcciones, podemos constatar entonces las coordenadas de dicho punto. Por ejemplo, si hacemos la medición de esta dirección, viene siendo esta misma. En este caso nos da una magnitud de 2,3 centímetros y evidenciamos que esa sería la coordenada o el valor de la coordenada Z de este punto Z. Asimismo, si medimos la dirección paralela al eje Y, nos damos cuenta que es la coordenada Y del punto Z. Y si hacemos la medición desde este punto X de referencia hasta el origen de coordenadas, nos damos cuenta que esta magnitud de 5 centímetros representaría la coordenada X del punto Z. Tendríamos entonces un punto Z contenido en la recta R con coordenadas de 5 centímetros en X, 2,6 centímetros en Y 2,3 centímetros en Z. Dichas coordenadas de ese punto se traducen en lo siguiente en el sistema diédrico. Nos fijamos que tenemos un punto Z con coordenadas mencionadas anteriormente, 5 en X, 2,6 en Y positivo y 2,3 en Z positivo. Bueno, nos queda sino determinar la doble proyección ortogonal de este punto. Para darnos cuenta que este punto pertenece a esta recta, no es más que ubicar la distancia o el valor de 5 centímetros en la dirección de la línea de tierra o eje X, y a partir de ahí generar una dirección perpendicular al eje X, que no es más que el alineamiento, y donde ese alineamiento corte a las proyecciones ortogonales de la recta R, como vemos allí en la proyección vertical y como vemos aquí en la proyección horizontal,
Repito, donde ese alineamiento corte a ambas proyecciones de la recta, pues en ese lugar o en esos lugares estarán la doble proyección ortogonal del punto Z. Para corroborar, podemos hacer la medición desde este punto estratégico en la línea de tierra hasta la proyección horizontal y desde ese punto estratégico en la línea de tierra hasta la proyección vertical, y podemos evidenciar que se cumple la dimensión de las coordenadas anteriormente mencionadas. Nos queda entonces hacerle estudio de diferentes casos de doble proyección ortogonal de puntos perteneciente a recta. Por ejemplo, determinar la doble proyección ortogonal de un punto W que pertenece a la recta R, conociendo solamente la coordenada X del mismo y desconociendo la coordenada Y y la coordenada Z. Para ello, pues, haciendo el uso del principio que anteriormente estudiamos, pues simplemente medimos esa distancia en la dirección X o línea de tierra hasta los 7 centímetros y encontramos este punto de referencia Y. A partir de este punto de referencia Y, hacemos el alineamiento, que no es más que una recta perpendicular a la línea de tierra, y donde esa recta perpendicular a la línea de tierra corte a ambas proyecciones de la recta, encontraremos a la doble proyección ortogonal del punto W. Si queremos determinar el valor de la coordenada Y y de la coordenada Z de ese punto, pues no es más que medir desde ese punto de referencia Y hasta la proyección horizontal y medir desde ese punto de referencia Y hasta la proyección vertical del mismo, y nos da como resultado que la coordenada Y de ese punto es 1,33 centímetros y la coordenada Z de ese punto es de 3,67 centímetros. Así como vimos la doble proyección o estudiamos la doble proyección ortogonal del punto W en el sistema diédrico, pues veremos o haremos el mismo procedimiento, pero esta vez en la animación tridimensional. Hacemos la medición en la dirección del eje X de 7 centímetros y encontramos este punto de referencia Y sobre el eje X. Lo que en el sistema diédrico es el alineamiento en el espacio no es más que paralelas a las direcciones Z y Y. Es decir, por este punto de referencia Y trazamos paralela a la dirección Y y paralela a la dirección Z, encontrando la doble proyección ortogonal del punto, donde dichas paralelas que trazamos anteriormente corten a la proyección de la recta. Aprovechamos para recordar el principio del sistema diédrico basándonos en lo que acabamos de hacer. Este segmento o esta dirección en color verde o verde manzana en el sistema diédrico vendría siendo esta dirección que se está indicando aquí, y la dirección de color violeta que tenemos aquí en el sistema diédrico viene siendo esta dirección en color violeta que estamos indicando. Recordemos que esto que llamamos alineamiento en la situación tridimensional realmente forman 90 grados entre sí. Para encontrar el punto en el espacio, solo tenemos que trazar por las proyecciones del punto los rayos de proyección, es decir, el proceso inverso. Si antes teníamos el punto y trazábamos los rayos de proyección para generar la proyección ortogonal del mismo, hacemos el proceso inverso. Entonces, por la proyección vertical, trazamos el rayo de proyección paralelo al eje Y, que no es más que el rayo de proyección que produce la proyección vertical, y análogamente lo hacemos por la proyección horizontal del punto. Trazamos una paralela a la dirección Z, que no es más que el rayo de proyección de
la proyección horizontal, y donde esos rayos de proyecciones coincidan o donde se corte la recta en el espacio, conseguimos el punto en el espacio. Para el siguiente ejemplo vamos a considerar esta condición: determinar la doble proyección ortogonal de un punto M que pertenece a la recta R, conociendo solamente la coordenada Y, de cuyo valor es negativo de menos 1.2 centímetros. Recordamos que en el sistema diédrico las coordenadas negativas en la dirección Y se van a medir desde la línea de tierra hacia arriba. Por ende, solo tenemos que medir esa distancia de menos de 1,2 centímetros en ese sentido, es decir, de la línea de tierra hacia arriba, y al encontrar dicha distancia o dicho valor sobre la proyección horizontal de la recta, encontraríamos en ese punto la proyección horizontal del punto M. Manteniendo el principio de alineamiento, simplemente hacemos valer de ese principio, y por la proyección horizontal del punto trazamos el alineamiento, y donde ese alineamiento corte a la proyección vertical de la recta, tendremos la proyección complementaria del punto M. Si queremos hacer más específico y medir dichas coordenadas, podemos hacer la medición desde este punto K de referencia en la línea de tierra hasta la proyección vertical, y podemos determinar que la coordenada Z de ese punto es de 6,2 centímetros. Para estudiar la doble proyección ortogonal de este punto M que acabamos de hacer en el sistema diédrico, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente: la coordenada Y de M es negativa, y eso significa lo siguiente en el espacio: todo punto que tenga coordenada Y negativa, su proyección horizontal va a quedar en la porción negativa del plano horizontal de proyección, indicada aquí con el color azul oscuro. Por lo tanto, simplemente lo que tenemos que hacer es medir la distancia que conocemos en esa dirección Y, en este caso negativa, a partir de la línea de tierra. Sabemos que la magnitud que estamos manejando en esta oportunidad es de 1,2 centímetros. Entonces simplemente medimos 1,2 centímetros en la dirección Y negativa, y donde esa magnitud corte a la proyección horizontal de la recta, pues vamos a encontrar a la proyección horizontal del punto. Entonces, aquí podemos observar cómo la proyección horizontal de los puntos en negativo cambian de color por estos estar presentes en la porción negativa del plano horizontal. Para continuar con la doble proyección ortogonal del punto, pues hacemos lo mismo que hicimos en el sistema diédrico. Tenemos el punto K de referencia, y lo que allí denominamos alineamiento, aquí se convierte en una dirección paralela al eje Z. Esa dirección paralela al eje Z, donde se encuentre con la proyección vertical de la recta, vamos a encontrar a la proyección vertical de dicho punto. Para encontrar el punto en el espacio ubicado en la recta, pues no es más que trazar paralelas a la dirección Y por la proyección vertical y paralela a la dirección Z por la proyección horizontal. Donde se corten dichas direcciones, que no son más que los rayos de proyección sobre la recta en el espacio, vamos a encontrar el punto en el espacio. Podemos hacer la medición de dicha distancia desde el punto M hasta la proyección horizontal, y nos damos cuenta que coincide con la coordenada, o mejor dicho, con el valor de coordenada encontrado en el sistema diédrico.